los pastores de la Iglesia El Faro, Rubén y Cristal Molina. Bienvenido a nuestro canal oficial de la Iglesia El Faro. Esperamos que acá siempre puedas encontrar un mensaje que reconstruya, anime, conforte, fortalezca nuestra vida. Somos un hogar de fe, sanidad y transformación. Puedes darle like, conectarte, compartir nuestros videos. Y acá tienes una casa para congregarte si tú lo decides y vives en La Ceiba. Así que te esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Bien, estamos en el año de crecer. A crecer espiritualmente, crecer y ser, ¿verdad?, creyentes, cristianos. Y hay un elemento fundamental importante en la vida del creyente, del cristiano, y es que si tenemos una fe genuina, una fe verdadera, una fe sólida, una fe con buenos fundamentos, una fe agarrada del Señor, vamos a poder crecer, amén. Porque dice la palabra de Dios, Hebreos 11:1, ¿qué dice, amados hermanos? Después de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y claro que decirlo, memorizarlo, eso es fácil, ¿cierto? Y yo creo que muchos de nosotros decimos, ¿cuántos tenemos fe? Amén, decimos varios, ¿verdad? Pero a la hora de ejercitar la fe, creo que tenemos conflictos, cuando vienen los problemas, cuando viene la enfermedad, cuando viene la crisis económica, cuando viene el conflicto familiar. Y es entonces donde debemos de madurar. Por eso hoy iniciamos una serie que se llama Madurando en la Fe. Los martes vamos a estar hablando Madurando en la Fe y vamos a ver el ejemplo de hombres y mujeres que pues tienen mucho que decirnos acerca de la fe, de lo que es la fe. Y vamos a centrar este mensaje en ello. Quisiera por favor que me acompañara esta noche al libro, a la carta de Romanos, capítulo 1, versículo 17, aunque vamos a estar hablando en Génesis. En Génesis vamos a narrar, vamos a examinar, vamos a reflexionar, vamos a recordar la historia del padre de las naciones. ¿Quién es? Abraham, muy bien. Pero dice Romanos, capítulo 1, versículo 17, ¿está conmigo? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Diga una vez más conmigo, mas el justo por la fe vivirá. Entonces necesitamos fe y necesitamos crecer en fe. Por eso la serie es Madurando en la Fe. Y hoy vamos a estar hablando la fe al estilo Abraham. Ese es el mensaje de esta noche. Y el título, La fe siempre tiene pruebas. La fe siempre tiene pruebas. De hecho, normalmente en los tiempos en los que más ejercitamos la fe es en los tiempos de prueba, ¿cierto? El músculo de la fe se ejercita cuando viene prueba. Cuando no hay pruebas, pues estamos tranquilos y el músculo de la fe no se ejercita. Vamos a hablar acerca de la fe y vamos a hablar de Abraham, lógicamente la historia de Abraham. Bueno, se toma varios capítulos, ¿verdad? La historia de Abraham data de allá 2000 años antes de Cristo. Conocemos el pacto que el Señor hizo con Abraham, le prometió a las naciones, le hizo una gran promesa y un fundamento, ¿verdad?, sobre Abraham, referente a las naciones que el Señor tenía planeado ya para que todos fuéramos salvos. Abraham es de Ur de los Caldeos y es descendiente de Sem. Y ahí vemos, ¿verdad?, todo lo que va desenvolviéndose en la vida de Abraham. Y vamos a ver hoy partes de diferentes capítulos, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 20 y tanto. Vamos a ver cómo Abraham fue superando diversas pruebas y pudo madurar su fe, ejercitar su fe. Quisiera que fuera conmigo a Génesis capítulo 11, versículo 31. Génesis 11, 31. Y básicamente nos vamos a mover en Génesis. 11, 31 y versículo 32. Si está conmigo, dice amén. Dice, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham. En este momento todavía era Abraham, ¿verdad? No era Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Y ahora quiero que usted vaya conmigo a Génesis capítulo 12. Ahí un capítulo más adelante Abraham sale, ¿verdad?, con sus parientes, con su esposa. Pero noten esto, aquí es donde empieza el desafío de Abraham. Aquí empieza el pacto de Dios con Abraham y también empieza uno de los grandes desafíos de Abraham en su vida y cómo él iba a tener que superar estos desafíos de fe. Veamos Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham,
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Veamos esto, porque ¿cuántos de nosotros, si se nos apareciera Dios en sueño, en visiones o en alguna forma, verdad, que pudiéramos entender que Dios, y te diga, Henry, vete por favor a China en este momento, ¿qué haríamos? ¿Sí? ¿Cómo estaríamos nosotros? El hecho de ir a un lugar desconocido, de dejar a nuestros seres queridos, y por eso digo, ahí empieza la madurez en la fe. Ahí empieza realmente a conocer realmente en quién yo creo, a realmente arraigarme de quien yo digo que yo creo. La primero le está diciendo el Señor, vete de tu tierra y de tu parentela, lo está mandando, y Abraham realmente no sabe dónde. Ojo con esto, sí había una relación con Abraham, y la vamos a ir viendo que la relación con Abraham fue tan fuerte que siempre fue obediente a Dios. Abraham es un ejemplo de fe y también es un ejemplo de obediencia, pero también es un ejemplo de conocer quién es Dios. Cuando tú conoces quién es Dios, cuando Dios te dé una orden, tú no vas a dudar, porque tú sabes quién te lo está diciendo. Cuando Dios te está pidiendo algo, o aparte de eso, no solamente está pidiendo, está demandando, pero también te está diciendo, yo te daré, yo te mostraré, tú tienes que estar seguro que si es Dios va a cumplir. Y ese también es uno de los principios que vemos en Abraham, porque él sabía quién era su Dios, él realmente creía en Dios, y por eso tenemos hoy este ejemplo de él. Y dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te voy a mostrar. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Note esto, hay una demanda, y básicamente ahora analizando estos versículos, ¿verdad? Estos pasajes, cada demanda que tiene el Señor también tiene una promesa. Hay una demanda, pero hay una promesa. Y eso es para nosotros, iglesia. Hay demandas, pero también hay promesas. Y a veces no vamos a entender, no es todo por razón, es la promesa de Dios. Y eso es lo lindo de Dios, porque mire, el Señor le está demandando algo, le está diciendo, le está dando una orden, vete de tu tierra, de tu parentela, pero ahí mismo el Señor le está diciendo, te voy a bendecir, vas a estar bien. Ahora, yo me imagino el conflicto de Abraham. No lo sé cómo le habrá pasado, ¿verdad? Algún día cuando estemos en el cielo le vamos a preguntar, nos vamos a comer una baleada con Abraham, mira, ¿y vos cómo hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu...? Y él nos va a contar, no sé, pero yo supongo en la humanidad, en mi sentir, en mis miedos, en mis temores, cuando el Señor nos mueve de lugar, cuando el Señor nos quiere mover y decir, andar para allá, o el Señor quiere hacer algo en nosotros, como lo vamos a ver más adelante, cuando el Señor quiere sacarnos de nuestra zona de confort, cuando el Señor quiere movernos, pero tenemos miedo, nos tiemblan las canillas porque tenemos temor a lo desconocido, tenemos temor a lo que hay al otro lado del río, pero el Señor te está diciendo, ve, anda, yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir, pon ese proyecto en manos del Señor, no tengas miedo, hazlo, yo estoy contigo. Pero el conflicto de nosotros es temor, el conflicto de nosotros es qué va a pasar, cómo no lo puedo ver, porque todo lo queremos, ¿verdad? Tangible, queremos saber qué hay. Y supongo yo que Abraham se ha de haber encontrado en esta situación, con estas incertidumbres, con estas encrucijadas en su cabeza. Pero de algo estaba seguro Abraham, que quien se lo estaba diciendo es Dios, y que Dios no miente. Dice la palabra de Dios que Él no es hijo de hombre para mentir, ¿cierto? Ni se arrepiente. Y esa es la palabra de Dios para nosotros. Y entonces está diciendo ahí, te bendeciré, ¿verdad? Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, versículo 4. Y Lot fue con él, y Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y aquí vemos, hermanos, todo empieza una gran... estamos en ¿qué capítulo? Capítulo 12, ¿verdad? Y si usted se da cuenta, creo que no lo vamos a ver, pero... Luego en el capítulo 13 Abraham y Lot están juntos. Luego, si mal no recuerdo, en el capítulo 14, en el capítulo 13, ¿verdad? También Abraham miente, usa a su esposa, ¿verdad? Dice que no es la esposa, va donde los egipcios, que es su hermana. El faraón la ve bonita, la ve hermosa, ¿verdad? Ante los ojos. Y luego viene Dios y pone algo, una plaga, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y faraón se enoja y le dice, ¿por qué no me dijiste que era tu mujer? Y ahí empieza, ¿verdad? Un montón de situaciones, hasta que llegamos a esta situación donde vemos cómo Abraham va creciendo en fe y va dando esos pasos agigantados. Y quisiera que vaya conmigo Génesis capítulo 15. Génesis 15, versículos 5 y 6. Capítulo 14, ¿verdad? Abraham rescata a Lot.
recordamos todos esta historia. La vida de Abraham empieza con una vida de retos, con una vida de desafíos, de situaciones difíciles. Y vemos Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. ¿Está conmigo? Y acá es el centro. Este es el principio bíblico que quisiera dejar esta noche con nosotros. Y lo llevó afuera. Ya han pasado, ¿verdad?, varias cosas. Abraham, acabamos de leer que Abraham tenía 75 años. Ya no estaba tan joven, no estaba tan vigoroso, ¿verdad? Y recordemos la historia. Abraham no tenía hijos en ese momento y todo. Y el Señor empieza a darle una palabra, empieza a darle una promesa a él, empieza a decirle lo que va a hacer. Y dice la palabra, lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y el versículo 6 es el principio que yo quisiera que nosotros abrazáramos hoy. De la misma manera que Abraham abrazó la palabra que venía de parte de Dios, yo quisiera que en este enero nosotros abracemos esta palabra, porque es tiempo de aumentar nuestra fe, de crecer en fe, de madurar nuestra fe. Y dice el versículo 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo quiero decirte hoy, amada iglesia, créele a Jehová, porque Él va a respaldarte. Amén. Señor, en el nombre de Jesús ponemos esta palabra hoy en tus manos. Ponemos esta palabra, Señor, este tiempo para que puedas redarguirnos, exhortarnos. Señor, yo necesito crecer en fe. Vamos, levanta tu mano ahí donde estás y dile: Señor, necesito crecer en fe. Necesito que mi fe madure. Necesito que mi fe, Señor, no sea cobarde. Necesito, Señor, realmente apropiarme, Señor, de esta palabra. Y creyó a Jehová. Y yo ahora poder decir: y creeré a Jehová lo que Él me está diciendo. Y creeré a Jehová lo que Él me dice hoy por medio de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Quita, Padre, toda distracción hoy, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dile a la persona que estás al lado: créele a Jehová, créele al Señor, créele a Dios, créele a tu Padre, créele a tu proveedor, créele a tu sanador, créele a Él. Amén. Yo quiero creerle más al Señor. Y no crean, hermanos, yo también no tengo solventado la situación de la fe. A mí también me flaquea la fe. También necesito madurar mi fe. También necesito hacer crecer mi fe. Y por eso creo que el Señor va a hablarnos hoy a cada uno de nosotros. Quisiera que examináramos por lo menos 5 eventos, si el tiempo nos da, de la vida de Abraham, que necesitó él ejercitar una fe madura. Y el primero de ellos lo vamos a ver en Génesis capítulo 12, versículo 1. Ya lo hablamos anteriormente. Génesis capítulo 12, verso 1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. El primer evento en el cual Abraham empieza a desarrollar y a madurar su fe fue este. Y el principio, ¿verdad?, que podemos desarrollar hoy nosotros es este: la fe te saca de tu lugar. Y yo le pregunto, quizás hoy el Señor, como lo dijo con Abraham, ¿verdad?, no nos está mandando a un lugar desconocido, no nos está mandando a un lugar donde nunca antes hemos escuchado de Él o no sabemos dónde es. Pero ¿de qué lugar nos quiere sacar el Señor? ¿A dónde estás ahora y a dónde te quiere llevar Dios? Yo lo que te puedo decir, y estoy seguro de esto, que el Señor siempre te va a llevar a un lugar mejor. Dios siempre te va a llevar a un lugar más seguro, más confortable, con mayor paz. Es lo que hace el Señor. Entonces, cuando vemos esto, la fe te saca de tu lugar. ¿En qué estás ahora? ¿En qué posición de fe o en qué situación de vida estás ahora donde el Señor te quiere mover y por miedo no nos movemos? Por miedo, porque saber, ¿a dónde está eso, lo desconocido? Y yo no sé cuántos han experimentado realmente esa situación de moverse a algo desconocido. Yo lo he experimentado, literalmente cuando me mudé de El Salvador para acá, era un temor. Era una situación de qué voy a hacer, qué va a pasar, a dónde voy. Todo eso, hermanos, tantas cosas que hay en la mente de uno cuando va a un lugar que no conoce, que no sabe. Ahora, quiero tomar esto, ¿verdad?, de una manera nada más ilustrativa, referente a nuestra vida hoy. Porque ¿en qué lugar estamos hoy? ¿En qué zona de confort estás hoy? Que el Señor quiere llevarnos a otro lugar, a otro nivel.
El Señor, ¿saben qué? Dios es experto en sacarnos de nuestra zona de confort, pero Él quiere que nosotros vayamos al lugar donde Él quiere ir. Así como lo hizo Abraham, así como se lo mencionó Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Qué nos está mostrando Dios hoy? ¿A dónde quiere Dios que nos movamos? Él nos va a respaldar. El llamamiento de Dios siempre viene acompañado de promesas. Mire, versículo 3, vaya conmigo por favor, versículo 3, ahí siempre. En el capítulo 12, haré de ti, le dice en el versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Note el versículo 2 y 3, el versículo 2 y 3, un versículo de demanda y 2 versículos de promesas, de resultados, de beneficios. Hay beneficios en obedecer al Señor. Hay beneficios en decirle sí al Señor. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Había un pacto. Yo quiero decirte hoy, amada iglesia, sal de tu zona de confort y el Señor te va a bendecir. A lo que le tienes miedo hoy, quizás tienes miedo a meterte más con Dios, a conocerle más a Él. Y el Señor te está diciendo: ven, quiero mostrarte esta tierra que fluye leche y miel. Ay, Señor, pero es que nunca he estado ahí, mira. Ay, es que yo nunca he ayunado, Señor. Y es que eso del ayuno yo le tengo así como que dicen que da gastritis, Señor, y esto. Y el Señor te está diciendo: ven a esta tierra, ven, yo te voy a mostrar y te voy a bendecir. Y es lo que quiere el Señor, bendecirnos, quiere darnos más. Solamente prueba al Señor. Y así se le fue dicho a Abraham. Y el Señor, todos conocemos la palabra, conocemos la historia de Abraham. Así se le cumplió también la promesa a Abraham: te bendeciré. Y realmente fue bendito Abraham. A pesar todavía, aquí estamos, todavía falta mucho de la vida de Abraham. El Señor lo iba a bendecir, a pesar de él no conocer, a pesar de los temores que enfrentó, pero obedeció a Dios. Yo quiero animarte hoy: sal de tu zona de confort. Sal al lugar donde Dios te está llamando. Haz lo que el Señor te ha mandado a hacer. Quizás alguno de nosotros es un año para poder emprender, para poder pensar en un trabajo. Y el Señor te está diciendo: yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir. Yo ahora compartí esa palabra, Deuteronomio: te bendeciré, estaré contigo, caminaré contigo. Y es una palabra para nosotros hoy. Todo lo que está en la palabra del Señor es aplicativo para nuestra vida, ¿cierto? Aunque el Señor a Josué le dijo: esfuérzate y sea valiente, no temas y desmayes, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Esa palabra fue para Josué, pero también es para nosotros hoy. Amén. Y esta palabra que le dijo el Señor a Abraham también es para nosotros: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, 31. Mire la demanda del Señor. Lo que yo quiero que veamos es demanda y bendición. Demanda y beneficio, demanda y resolución del Señor. O sea, el Señor así es tan bueno. De hecho, yo hace algunos meses ya prediqué una palabra que se llamaba acerca de los galardones, acerca de las recompensas. Disfrutemos las recompensas eternas hoy, o tengamos presentes las recompensas eternas hoy. Y entonces se me acercaba un hermano, ¿verdad?, que es vendedor, que trabaja con esta parte, y me decía: yo nunca había entendido eso. O sea, uno me dice que se mueve por ventas, que se mueve por resultados, que se mueve por comisiones. Entender que el Señor también tiene galardones para nosotros es interesante. O sea, Dios tiene recompensas, Dios tiene bendiciones. Y el principio que aplica en la vida de Abraham, que estamos examinando hoy, es básicamente lo mismo que nos ha dicho a nosotros. Miren lo que dice Hechos 16:31. Ellos dijeron: creen en el Señor Jesucristo, creen en Él. Es una demanda: creen en Él. Pero ¿cuál es el resultado? Y serás salvo tú y tu casa. ¿Alguien lo cree? Dice amén. Yo creo que mi casa va a ser salva. Yo creo que mi casa va a ser redimida. Yo creo que mi casa va a ser cambiada. Yo creo que mi casa, mi familia y yo veremos la mano del Señor. Yo creo en el nombre de Jesús que mi hermano va a aceptar a Jesús, que va a tener un encuentro con Él. Yo creo que mi familia que no conoce al Señor va a tener un encuentro con Él. Yo lo creo, yo oro por eso, yo le pido al Señor eso. Pero la demanda es: cree en Él, cree en Él, cree en Él. Lo mismo que pasó con Abraham.
Mire, vaya conmigo por favor a Mateo 19, 29. Mateo 19, 29. Y es lo mismo, ¿no? Acá es una palabra puntual, ¿verdad? Y dice el Señor Jesús hablando a Guerrino, hace poco estuvo acá y predicó acerca de esta palabra, ¿verdad? Entender que poner al Señor en primer lugar. Carlos Guerrino predicaba esto, explicaba este versículo, aquel que no aborrece a su padre y a su madre, ¿verdad? Y hablaba también de esta cita, que tenía que ver con poner en primer lugar al Señor. Dice el versículo 29 de Mateo: y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierras, por mi nombre, ahí hay una demanda, hay algo que el Señor está diciendo. Cualquiera que haga esto, beneficio, resultado, ¿qué dice? Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén a eso. O sea, el Señor es así, pero quiere que nosotros salgamos de nuestra zona de confort. ¿Qué quiere el Señor? Que nuestra fe nos saque del lugar donde estamos estancados. Y fue lo que pasó con Abraham. Ese es el primer principio. Ahora quiero que veamos y examinemos a otro evento de Abraham que lo llevó a tener una fe madura, una fe que maduró, que creció. Número 2, lo encontramos en Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 15, versículo 5. Si está conmigo dice amén. Génesis 15, 5. Y ya lo vimos esto, ¿verdad? Y lo llevó afuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Lo tenemos acá, 15:5. Y luego lo leímos, ¿verdad? Abraham creyó. Y creo que como él creyó realmente, porque había conocido a Dios, creía a Dios, creía las promesas de Dios, sabía quién era Dios, lógicamente le habían enseñado de Dios. Y él sabía esto, cree. ¿Cuál es el resultado de creer? El beneficio de la promesa que habían hecho, el Señor había hecho para él. Creyó. A pesar, y pensemos en el panorama, ¿verdad?, que tenía Abraham en ese momento. ¿Cuántos años tenía? 75 años. Aparte de eso, el panorama no solamente era su edad, sino que también su esposa. ¿Qué dice la palabra que narra? ¿Qué dice que su esposa? ¿Qué pasaba con su esposa? Era estéril. Entonces, no sé si logramos a veces entender, pero de verdad yo analizaba hoy, híjole, es como que ahorita, ¿verdad? Cristal se operó, cuando nació Zoe, los dos niños tuvieron un poquito de complicaciones y decidimos, ¿verdad? Entonces, ella ahorita no puede quedar embarazada, no puede. Pero imagínese que venga palabra del Señor y diga: viene otro hijo tuyo, aleluya. Mi primer conflicto de fe, ¿cuál sería? Es imposible. No puede. No, ya físicamente no puede. Entonces, pensemos en Abraham. Él está diciendo: estoy viejo, ¿verdad? Yo no sé con qué cosas bregaba él. Y dice: mi mujer es estéril. Pero dice, acabamos de leer el versículo anteriormente, y creyó. Creer a ese nivel, hermanos, requiere una fe admirable. Porque estás diciendo, es algo imposible. Pero yo le creo al Señor porque Él es el Dios de lo imposible. ¿Alguien le cree a Dios de esa manera? Una fe que cree acerca de lo imposible. Ese es el principio que estamos hablando hoy, ¿verdad? La fe te enseña a creer lo imposible, y eso es lo que pasaba con Abraham. No puede pasar, pero Abraham dice: y creyó y le fue tomado por justicia. Es tiempo de creer en lo imposible, amada iglesia. Es tiempo que nuestra fe madure y aquellas cosas que son imposibles para nosotros, dice la palabra del Señor en los evangelios, y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y yo voy a crecer en fe porque yo creo que lo imposible para mí es posible para Él. Yo te pregunto hoy, ¿qué es lo imposible para ti? ¿Una casa? Años de estar orando por una casa, préstamos cerrados y no se puede, y aquí y allá. Hoy precisamente venía alguien, ¿verdad?, a la oficina y tocaba la puerta y dice: ¿puedo hablar con el pastor? Sí, claro que sí, estaba Cristal, ¿verdad? No se vaya, vengo a contarles algo rapidito. ¿Se recuerdan que estábamos orando por la casa? Sí, ya nos dieron el crédito para la casa, hoy me van a aprobar y van a firmar. Y dice,
Y tiempo atrás, ¿verdad? Orar, y era no se puede, y aquí, allá, y un montón de nos. Y dice, yo entendí que era el tiempo de Dios, en el tiempo de Él iba a hacerlo. Yo pregunto hoy, ¿qué es lo imposible para ti? ¿Será un embarazo? ¿Será un hijo? El Señor va a traer hijos. Amén. Nuestra hermana Ángela compartía su testimonio el 31. Yo en enero del 2023 oré y pedí un hijo. Quiero quedar embarazada y quiero una casa. Y el Señor respondió. Amén. Porque Él es el Dios de lo imposible. Y Él dice, y el día que se quemaron las peticiones, yo no la andaba la mía, pero la volví a hacer y yo le creí al Señor. ¿Por qué? Porque la fe te enseña a creer en lo imposible. Entonces cuando empezamos a ver ese tipo de situaciones, a pasar esas adversidades, esas situaciones, vamos a empezar a creerle a Dios en cosas todavía más grandes, en cosas todavía más poderosas. Amén. Yo no lo veo emocionado a usted. Perdónalos, Padre, por favor, inyecta la fe en nuestros hermanos, Señor. Pero la fe de Abraham lo llevó a creer en lo imposible y creyó y le fue tomado por justicia. Amén. ¿Y qué es lo imposible para ti hoy? Una casa, un hijo, una familia, una conversión, una oración, una sanidad. ¿Qué? Ya han habido milagros de sanidad. Nuestro hermano Rodolfo fue sanado. Tantas cosas que están pasando cuando creemos al Dios de lo imposible. No existían posibilidades naturales para que esta promesa se cumpliera en Abraham, pero Dios lo había prometido y así exactamente ocurrió. Así que, hermano, cree en lo imposible del Señor. Nuestra fe necesita crecer y nuestra vida se va a llenar de más fe y va a madurar nuestra fe cuando empezamos a creerle al Señor. Vaya conmigo, por favor, Romanos capítulo 4, versículo 19 al 24. Romanos, carta de Romanos. Si está conmigo, dice, por favor, Romanos. Amén. Eres bueno, Señor, y te creemos. Aumenta nuestra fe, que nuestra fe madure. Mire cómo lo narra el apóstol Pablo cuando está hablando acerca de Abraham. Dice, versículo 19, ¿está conmigo? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. No se debilitó su fe al verse, ay, ya estoy como viejito, dijo Abraham. No se debilitó la fe. Ay, yo no puedo hacerlo. Ay, el salario que yo tengo, yo no lo voy a lograr. Quizás no me lo van a dar. No se debilitó la fe, dice Pablo, al ver su cuerpo, que estaba ya como muerto. Qué pesado ¿va? No le puso filtros. Siendo casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó. Ahí está, mire. Otro enemigo de la fe, ¿cuál es? La duda. Dígale a la persona que está al lado, no dude, porque es un enemigo de la fe. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Alguien puede dar gloria a Dios hoy por lo que va a ocurrir? Alguien puede, ahí donde usted está en este momento, diga al Señor, te doy gloria porque tú vas a hacer, tú vas a abrir puertas, tú vas a sanar, tú vas a levantar, tú vas a restaurar. Yo te doy gloria, Señor, por los milagros que contaré este año, mi Dios. Ya este año me sanaste del glaucoma pasado, conté a mis hermanos y este año vendrán más milagros. Te doy gloria a ti porque solo tú te puedes glorificar, solamente tú te puedes exaltar, mi Dios. Gracias, Señor. Glorificó a Dios, dice Abraham. Amén. Plenamente convencido. O sea, es el ejercicio de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Mi Dios es poderoso. Y Abraham sabía que su Dios era poderoso. Y tu Dios es poderoso. Y mi Dios es poderoso. Entonces nuestra fe debe de ejercitarse de esa manera. Mi Dios es poderoso, mi Dios es poderoso, mi Dios es grande, mi Dios va a cumplirlo, mi Dios va a hacerlo. Versículo 22, 23 y 24, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió
que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Dios es poderoso. Amén. Y debemos, amada iglesia, como Abraham, la fe nos enseña a creer en lo imposible. Tiempo de crecer en fe. Número 3. Veamos otro principio, otro panorama con el que Abraham se enfrentó para poder ir madurando su fe. Y si se dan cuenta, casi todos eran pruebas, eran cosas difíciles. El tercer principio lo encontramos en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Versículo del 1 al 4. La fe te pide poner en orden tus prioridades. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, ¿están en orden tus prioridades? ¿Qué está en primer lugar en tu vida? ¿Está Dios en primer lugar en tu vida? ¿Es Dios? Bueno, Abraham se vio en un conflicto serio con esto. Pensemos primero en el entorno, vayamos al contexto. Ya vimos anteriormente que el Señor le dijo que le iba a dar descendencia, ¿cierto? Un hijo de la promesa. Y conocemos la historia. Primero tuvo a Ismael con, ¿cómo se llama? Agar, ¿verdad? ¿Sí? Ok, se adelantó, no era el plan de Dios, no era el propósito. Sin embargo, todavía existía el hijo de la promesa. ¿Quién era? Isaac, ¿sí? Con su esposa. Y pensemos en el entorno. Era su hijo de la promesa, era el hijo prometido, era lo que el Señor le había dicho que le iba a dar, y por medio de él vendrían todas las demás descendencias. Recuerdan la primera promesa: y te bendeciré, y serán de ti y todas las naciones, ¿verdad? O sea, pero eso se iba a ejecutar solamente en Isaac. Pero ahora resulta que Dios le está pidiendo a Isaac. Y no podía, Isaac ni siquiera era padre en ese momento, no tenía una esposa Isaac tampoco. No tenía todavía un vínculo con alguien. Entonces veamos cómo Abraham, y ahora de verdad, ahora a mí me cayó el 20. Ahora, ojo con esto, es una, ¿cómo podría decir? Un chispazo que tuve, sin embargo, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Yo creo que fue así, creo que fue de esa manera, pero nunca lo había visto de esa manera. Leámoslo por favor. ¿Están conmigo? ¿Sí? La fe te pide poner en orden tus prioridades. Génesis capítulo 22, del versículo 1 al 4. Algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moría, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente, Abraham madrugó y cortó la leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y de sus sirvientes. Al tercer día, Abraham le dijo a sus sirvientes: quédense aquí con el burro mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos. Y aquí está, y esta es la parte que para mí ahora sí clic, para mí ahora era como, no sé, después de tanto tiempo, quizás ustedes ya lo habían recibido, ¿verdad? Quizás el Señor ya los había iluminado a ustedes, pero a mí no, porque soy un poquito lento, hermanos. Entonces, y ahora fue como, sí, esto. Mira, acá está la palabra clave, dice: allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Abraham estaba seguro que iba a regresar con Dios, porque conocía cómo era su Dios. No sé si me voy a entender. ¿Sí? O sea, Abraham había conocido tanto a Dios que dice, esto pensaba yo ahora, ¿verdad? Me imagino esta conversación: Dios me está pidiendo a mi hijo, qué difícil, Señor. Y el conflicto, ok, lo voy a hacer. Pero si Dios me está pidiendo a mi hijo, Él va a hacer algo, porque es que Él me ha prometido descendencia por medio de Él. Por lo tanto, Él va a hacer algo. Por eso Él dice: voy a regresar con mi hijo, porque él estaba seguro, hermanos, que mientras iba subiendo, mientras él iba, ¿verdad? Con su hijo, porque ya conocemos la historia. El hijo Isaac iba a decir: papá, ¿dónde está el sacrificio?
Jehová proveerá el cordero, Jehová proveerá el cordero. Y mientras Abraham iba subiendo, ¿verdad? Iba a 3 días, iba a 2 días, iba subiendo con su hijo. Papá, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y yo estoy seguro que Abraham iba diciendo, yo no sé dónde está, pero yo estoy seguro que yo no veo, pero el cordero viene subiendo del otro lado, porque Dios lo ha de proveer. Y él sabía, Abraham sabía que iba a regresar con su hijo. ¿Y por qué hablamos de tener en orden sus prioridades? Porque él estaba diciendo, Dios es en primer lugar y voy a obedecer a Dios. Porque Dios le está pidiendo lo que más ama. Le está pidiendo a su hijo. Hermanos, si nosotros, ¿verdad? ¿Cómo cuidamos a nuestros hijos? ¿Cómo cuidamos a nuestros niños? Y ponernos en una solamente pensarlo, decimos, yo no lo haría, ¿cómo lo haría? Él obedeció al Señor, lo hizo de esta manera. Y esa fue la prueba, pero él estaba seguro que el Señor le iba a proveer. Estaba segura, su fe era así, porque lo dijo, y usted lo puede leer ahí, hermano, en el capítulo 22, ¿verdad? En el versículo 4, léalo una vez más, 22, versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces, versículo 5, perdón. Dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Pero su prioridad era no su hijo, su prioridad era agradar a Dios. Nuestra fe, amada iglesia, nuestra fe debe de poner en orden las prioridades. Y la prioridad, el orden de prioridades es Dios. Si Dios te pide algo, nunca te va a pedir algo para dañarte, te va a pedir algo para bendecirte. ¿Qué te está pidiendo Dios hoy? Lógicamente no nos está pidiendo nuestro hijo, ¿no? Y creo yo no lo va a hacer el Señor, ya eso y el Señor ya lo hizo, ya pasó ese pacto. Pero ¿qué nos está pidiendo Dios hoy? Porque Dios quiere bendecirnos, pero nosotros tenemos tantas cosas que yo no quiero soltar esto, es que Señor eso es tan importante para mí, este negocio es tan importante para mí, ay Señor esta relación es tan importante para mí, es que mi esposo es tan importante para mí. Dios dice, yo quiero estar primero para poder bendecirte como quiero bendecirte. Yo quiero estar primero porque ese es el lugar de Dios, el primer lugar en todo. Pensé que iban a decir amén. Así estamos, Señor, ayúdanos. Cree lo que Dios te dice. Amén. Génesis, capítulo 22, versículo 12. Génesis 22, 12. Mire el resultado. Cuando él iba, ¿verdad? Llegó hasta el extremo. Y el Señor, bueno, para probarlo, ¿verdad? Para saber dónde estaba su corazón, extendió su mano y el Señor, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. La pregunta para nosotros hoy es, hablando metafóricamente, ¿no? ¿Qué está tomando el lugar de Isaac en nosotros? ¿Cuál es nuestro Isaac? ¿Qué el Señor quiere que entreguemos? Sí, hermano Pedro. Claro, en esa forma de verlo, así es, hermano Pedrito, es Jesús, ¿verdad? Pero cuando yo digo, hablando metafóricamente referente a lo que nosotros tenemos, ¿qué nos está pidiendo Dios? ¿Cuál es nuestro Isaac? ¿Qué tenemos nosotros que puede ser lo más importante que Dios quiere que le entreguemos, que Dios quiere que le demos? Amén. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Vaya conmigo, por favor. Mire esta comparación. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y el Señor le estaba dando también la salida a Abraham. Voy terminando, me ayudan hermanos de alabanza. Cuando las prioridades en nuestra vida están en orden, comprobamos que Dios provee. Número 4, acerca de la fe. Y esta es una parte más aplicativa que yo lo veía ahora en la vida de Abraham y sentía que debía de mencionarlo, sentía en mi corazón, porque a veces he visto muchos hermanos de nuestra iglesia, cuando pierden a un familiar, cuando pierden a un ser querido, se aferran a ese familiar. Y pareciera que
que el propósito de vida quedó ahí, que el gozo de la vida también se lo llevó, ¿verdad? Ese familiar, ese ser querido. Claro, nadie quiere perder a un ser querido. Pero Abraham y otras personas más de la Biblia perdieron a un ser querido. Por eso esta parte, ¿verdad?, de la vida de Abraham tiene que ver con eso. Y quise transmitirlo de esta manera. La fe sepulta a sus muertos. Porque fue lo que hizo Abraham. Vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 23. Del versículo 1 al versículo 4. Y quizás usted conoce hoy, o quizás alguien que nos escucha a través de las redes sociales, o nos escucha a través de la radio, posiblemente se ha aferrado y ha perdido el gozo de la salvación, ha perdido su fe porque un familiar partió a la presencia del Señor. Pero Abraham también se enfrentó a esta situación, pero su fe no se quedó ahí, su fe prosiguió, su fe continuó. Dice: fue la vida de Sara 120 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo a Sara y a llorarla. Lloró, era su esposa. No solamente era su esposa, sino era todo lo que le quedaba de su tierra, era todo lo que le quedaba de su parentela, era todo lo que le quedaba a él de su identidad, básicamente. Y se levantó Abraham delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo: miren esta expresión: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultarla entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Ahora que su esposa ha muerto, Abraham sabe que su fe debe de continuar y debe de seguir. Y conocemos la historia de Abraham, y ahí es donde termino, donde quiero que veamos esta otra manera. Todos vamos a tener, hermanos, que perder familiares, todos vamos a tener que perder un ser querido, pero la fe debe de continuar, la fe debe de seguir. No permitas que un duelo te marque para toda la vida. No permitas que un duelo te ate, ¿verdad?, a vivir en una tristeza, en una amargura, en un llanto. Debemos de recibir, ¿verdad?, y ver que tenemos una vida por delante, que el Señor todavía quiere lograr muchas cosas más. Nosotros tenemos esperanza, amén. Y más cuando morimos en Cristo debemos de regocijarnos. Y a veces creo que cuesta no entender esta situación cuando vemos a alguien. Yo lo he vivido con muchos hermanos en Cristo, ¿verdad?, que pasa el tiempo y estamos ahí. Pero la misma palabra lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Sí lo dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo, yo creo que lo anoté. Primera de Tesalonicenses 4, sí, versículo 13 y 14. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Tenemos esperanza, hermanos. Vamos a superarlo. Amén. Hebreos capítulo 11. Cuando habla acerca de aquellos héroes de la fe, me gustaría poner este ejemplo para el principio que estamos hablando. Hebreos 11, 13, 14, 15 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Habla acerca de la promesa que tenía el pueblo de Israel, o varios de ellos, ¿verdad?, Abraham, Moisés, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mira qué bonito esto. Tenemos una ciudad celestial, amén, que algún día vamos a ir. Y Abraham tuvo que enfrentar y superar esta crisis de fe. Y termino, amada iglesia, con esto. La fe también, a pesar de que él tenía una promesa, a pesar de que Abraham sabía lo que Dios le había prometido, y lógicamente, ¿verdad?, descansaba en la promesa de Dios: te bendeciré las naciones, bendeciré tus generaciones. Abraham descansaba en esta promesa y ya lo había visto, ya
el Señor había provisto al cordero. Sin embargo, Abraham, a pesar de que él sabía que Dios se iba a encargar, que Dios iba a proveer, que Dios iba a tener un trato especial con Isaac, sin embargo, él también hace su parte. ¿Cuál es? Bueno, la fe que debemos de tener también prepara el futuro, ¿sí? También ve ese tipo de detalles, y Abraham lo hizo con su hijo. Vaya conmigo, por favor, Génesis capítulo 24. Génesis 24. Versículo del 1 al 4. Abraham sabía el Dios que tenía, Abraham sabía las promesas que Dios le había hecho, Abraham contaba con el respaldo del Dios de Israel. Pero noten la forma en la que Abraham quiere planificar, quiere dar el resguardo, quiere tener esa tranquilidad y quiere tener esa paz y poder guiar a sus hijos, a su hijo especialmente, en este caso a Isaac. Era Abraham ya viejo y bien avanzado de años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Esto era un símbolo de promesa, de pacto. Y dice el versículo 3: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Interesante, ¿no? Él estaba preparando incluso el destino de su hijo. Su fe no solamente era una fe de saber, le voy a dejar todo a Dios. Señor, no, él también estaba viendo esta parte, y es algo que podemos nosotros aprender de de Abraham, de poder planificar nuestra vida. Santiago capítulo 4 creo que lo dice: no planifiquéis, ¿verdad?, nuestra vida, dice, porque es como neblina, en un momento está y luego desaparece. Y Santiago no está hablando acerca de realmente no hacer planes, ¿verdad?, sino que Santiago lo que dice, hay una parte, estoy buscándolo, acá está, 4:13, Santiago 4:13, dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es como neblina que aparece por un tiempo y luego se desvanece. Y esta es la expresión que a mí me encanta, porque nosotros tenemos fe y realmente no tenemos certeza sobre el mañana, pero Dios sí tiene certeza sobre el mañana. Por eso dice el versículo 15, en lugar de lo cual deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La palabra del Señor no está diciendo no planifique, no haga planes, no organice. No está diciendo eso. Está diciendo planifica en Dios. Ponga a Dios en primer lugar. Por eso esa expresión a mí me encanta, ¿no? Esa expresión de las madres, de las abuelas. A mi mamá siempre, yo que hablo con ella, vaya pues mamá, entonces nos vemos en tal fecha, ¿verdad? Primero Dios, hijo. Primero Dios, dice, ¿sí? Primero Dios. Porque Él es el Dios de los planes, Él es el Dios del tiempo. Pero si planificamos en Él, podemos tener un mejor fundamento, una mejor esperanza. Amén. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.